hay en tu vida, Reporta cariño? sintonía desde Chiriquí, amiga. ¿Qué dice la gente? Todo el mundo está gozando esa travesía, esa ida ya a las 3 cascadas espectaculares. Gracias. Prometemos ir también a las otras provincias. Vamos a llegar. Ya estamos en otras provincias, ya estamos en Peronomé, vamos a ir a Veraguas, Bocas del Toro, Herrera, Coclé, Colón, Darién, todas las provincias vamos a llegar. Perfecto, Créame. ahora tenemos un forito. A ver, Rosita. Oye, foro, debo pelear frente a mis hijos y para eso se encuentra con nosotros Yamiret Yepes. Ella es psicóloga y nos va pues a desarrollar este tema tan importante porque, o sea, hay que respetar a los niños. Entonces, ¿cómo hay que hacer, no? ¿Está bien pelear frente a los hijos o simplemente uno debe manejar la situación en privado? ¿Cómo es? Buen día. Realmente no se debe realizar la pelea delante de los niños, ya que esto crea una dinámica familiar muy difícil para poder conllevar el trato del niño. Inicialmente los niños casi siempre cuando estas peleas suceden, pasa de que ellos se sienten culpables y empiezan a indirectamente en su mente sentir como que por culpa mía es que ellos pelean, por mi culpa es que ellos no se sienten bien. Entonces los niños tienen la facilidad de tener una magia dentro de su mente, por lo tanto muchas veces no toman la parte racional como algo principal para poder entender lo que está pasando entre las familias. Formulan lo que como niños se crean en su cabeza y es natural. Sí. Claro, porque, no, ok, aquí la realidad es que no se debe, como lo mencionaste, pero sí lo hacen. Exacto. Entonces es muy difícil para un ser humano, obviamente, una vez vienen los hijos, ponerse en segundo lugar. Porque quizás en primer lugar estaban solos en la casa y probablemente se decían algunas cosas. Pero cuando el niño ya está presente, no les importa, se les olvida. O no piensan más que todo que les va a afectar. Porque no es con él o con ella específicamente. Pero se están atacando mutuamente. Totalmente. Es importante ver que en las reglas de la casa se deben tener esas directrices principales. Siempre va a existir una pelea, siempre va a existir una discusión entre los padres, pero importantísimo que por encima de todo los padres lleguen a acuerdos. Se les pide casi siempre a los padres que estas peleas o discusiones que van a tener en puntos de encuentro sea en su cuarto, en este caso sea cuando el niño se encuentra en la escuela, o muchísimas veces esperar el momento correcto donde el niño no se encuentre para crear ese conflicto que va a ser normal en cualquiera de las familias. También un conflicto normal va también de que independientemente esté el niño o no, tú tienes que tener un tono normal. Exactamente. O sea, porque no es normal pegar gritos porque entonces se meten al cuarto, entonces está el vecino y los niños escuchando y también entra el niño, entonces es un sistema nervioso. Se los digo porque, bueno, pues en un momento lo viví. Ok, te quería preguntar al respecto de qué ocurre si están papá y papá o mamá le lleva la contraria a la madre en algo referente a los niños. ¿Sabes? O sea, que ya se saben las reglas de la casa, se sabe la estructura de la casa, los límites cómo están puestos, pero uno de los dos padres le lleva la contraria. Realmente allí podríamos hablar de una mala comunicación entre los padres, porque tú debes tener un acuerdo entre padres. Nunca debes posicionar encima del otro la directriz o la mala directriz que en algunos momentos sucede entre las familias, pero nunca hacer la coyuntura o el daño frente al niño porque quitas la autoridad. Claro, por eso mismo, para la desautorización que se está dando entre ambos padres, entonces en ese momento ¿qué se debe hacer? O sea, simplemente se lleva a la persona a otro lugar y le dice, no me estés desautorizando, o simplemente se da la voluntad. En ese momento es importante que se saque al niño. O sea, si tú tienes frente al niño, no le quites la autoridad al padre, porque ambos tienen un nivel de autoridad, 50 y 50, casi siempre diríamos nosotros. Pero si eso les llegase a suceder, es importante que luego de que ese núcleo familiar esté sucediendo, saquemos al niño, lo llevemos a jugar a su cuarto y podamos nosotros llegar al acuerdo familiar que se quiere tener. Pero la realidad son los gritos y tiradera de quisiera cosas que es lo que aterrizar pasa en el las tema casas. de la pelea entre sí de papá y mamá frente a los peladitos. Hay niños que salen corriendo, hay niños que se tapan los oídos, o hay niños que se meten a favor o a favor de papá o a favor de mamá y se meten y le dicen al papá o a la mamá, sí, porque tú eres peleón o porque tú eres peleona o porque tú provocaste. O sea, que ya forman parte de la pelea. Es que claramente el niño va a copiar el patrón familiar. La dinámica familiar influye mucho en casa y cómo el niño lleva esta información a la calle. ¿Qué pasa cuando ese niño se mete en la pelea? ¿Qué va a pasar más adelante? ¿Cuál será el comportamiento de él? Primero, De árbitro.
Bueno, realmente no sería un sistema de árbitro, sería un sistema de incapacidad. El niño genera inconformidad, el niño genera agresividad, el niño genera esa falta de autoconfianza porque los autores o los cuidadores de ese niño no le están supliendo esa paz y esa tranquilidad que se tiene que tener ¿Se puede dentro del convertir en hogar. un niño violento al ver a mamá y a papá? Claramente que sí. Gritón. Totalmente. Con, Es que- con palabras la puedes replicar. Sí. Tú ves a niños diciendo palabras de insultos elevados en sus escuelitas. Pues claro. ¿Dónde Sí. tú sacaste esa palabra Y también rebuscada, peleando pelado? con niños. Y cuando vas a ver entonces las peleas con su hermana dentro del hogar, son peleas fuertes que papá y mamá no controlan o que no le ponen un alto. Y así mismo ves a niños luego violentos en la escuela, insultando a niñas o viceversa. Y es porque en el hogar hay una conducta similar. Es un reflejo que del nadie hogar. puede controlar. Recuerdo yo en mi casa que yo me peleaba con mi hermana y eso no duraba ni una hora porque mi mamá nunca lo permitió. Y ese patrón lo hemos mantenido hasta el sol de hoy. O sea, Bueno. no existe, pero es que los papás tienen que controlar la situación. Tenemos Hola. llamadita de parte de Hello Lovers. Vamos a ver si tienen alguna pregunta o algún comentario que realizar. Hello. Buenas, buenos Hola. días, bendiciones a todos. Igual, mi Igualmente. amor. ¿De dónde nos Me alegro, llamas? tienen un buen programa, no repiten las cosas, no andan con que yo sí fui y todo lo demás. Gracias, mi amor. Ajo. Gracias. ¿De dónde nos llamas, corazón? Del chorrillo. Te amamos, Chorrillo, Nos gracias. acomodamos, chorrillera, bella. Ay, muchas gracias, amor. Mire, yo opino una cosa. El tesoro del mundo son los niños. Claro, Así es. claro. Son los niños y esto, la educación parte desde el hogar. Y bueno, en verdad no debemos de pelear delante de nuestros niños porque lo vamos a traumatizar. Ellos no deben de saber la situación del hogar, económica, nada de eso. Ellos tienen que vivir su infancia porque eso ellos lo transmiten a sus hijos también. Igual Claro. que en la escuela, lastimosamente nuestros estudiantes, porque la gente dice, ay, esa escuela es mala. No, no es la escuela, porque la escuela está hecha de cemento. Son los que están en el colegio. Lamentablemente hay padres que no se están ocupando de sus hijos y le echan la culpa a los educadores. Aunque bueno, hay educadores que también fallan, pero Chuleta, es lamentable, mi gente de Hello, de que esto no viene a colación, pero ni el gobierno le está prestando atención a los niños, ya que la educación es lo sufriendo mucho. esencial para un Exacto. país y los niños no están recibiendo la educación, ya que no pueden en la casa por una serie de situación económica, no hay trabajo, no se ocupan de los niños en la escuela tampoco el gobierno. Entonces, otra cosa, los niños que trabajan en las calles, mire, yo conozco muchos casos, hay niños que no lo hacen porque quieren y los padres lo envían, sino que yo veo la situación que se está viviendo. Y el gobierno, imagínese, no hay comedor en las escuelas. En el tiempo de nosotros te hacían avena, tu hojaldita, Leche. tu huevito, ¿Es leche. verdad? Pero los gobernantes se están ocupando de llenarse sus bolsillos. Estos legisladores, por favor, tomen conciencia. Panamá se está quedando sin futuro, porque el futuro de nosotros son los niños. Muchas gracias, mi Son amor. los niños. Bendiciones. Igual. Y felicitaciones por su programa. Gracias a ti por tu Gracias. ideología, por Y todo es lo que- que consideras, por todo lo que nos acabas de compartir. Y es que hay destacando casas los niños con son un tesoro personas y hay que como ella, protegerlos. con madres como ella, con ¿sabes? Con una formación impresionante. No importa dónde te sitúes aquí en Panamá o que de qué barriada tú seas, pero ¿qué pasa con las que no? Ey, yo he escuchado niños de este tamaño, 2, Sí. 3 años, diciendo palabras, Obscenas. insultos de estúpido, imbécil. ¿Qué niño se expresa así? ¿De dónde Los lo ni- sacó? ¿De dónde sacó esa palabra? ¿Se lo dijeron o lo escuchó? Casi siempre lo escucha. Por eso. Es importante también que veamos los valores de casa. Es importante, como nos los dijo ahorita mismo la madre, los valores no los enseñan en la escuela. Los valores vienen dados por los padres. Verifiquemos como padres qué valores estamos nosotros inculcando a estos niños. Además, qué comportamiento nosotros como padres les estamos dando a ellos. Y por encima de todo, siempre el comportamiento nuestro es el reflejo Ahí del sí hecho va de eso. nuestros hijos. Licenciada, una pregunta dentro de todo lo que estamos hablando. Si un niño tú ves que le levanta la mano a la mamá y que le quiere pegar, ¿eso por qué es? ¿Eso es porque él está viendo a alguien hacer eso o esto es un instinto del peladito? Casi siempre existe dentro de la parte psicológica algo que nosotros llamamos asimilación y acomodación. El niño asimila una conducta que puede ser del padre o un grito o él se siente incapacitado de resolver una situación y por instinto golpea, por instinto responde para él mismo defenderse, Pero sabiendo... lo ve de alguien.
puede que lo vea, puede que lo escuche o puede que sea un mecanismo de defensa del niño para Ajá. poder sentir confianza con él mismo. Y hay que ver entonces, estudiarlo, que por qué él corregirlo. reacciona así. Exacto. O sea, porque también hay cosas que son de cada persona, ¿no? Que van desarrollando que no están bien. O, por ejemplo, Que son de su yo he carácter o visto... personalidad, pero eso hay que Así mismo. corregirlo. Claro, pero ¿no? yo he visto a un niño pegándole a otro y la mamá no lo corrige. Entonces Eso se vuelve hay que corregir. pegón. Cuando le llaman de la escuela, su hijo pegó, no hace nada. Y cuando vas a ver, el pelito tiene 14 años y terminó pegándole a la mamá. Y ver O los sea, valores también que hay en casa, porque muchísimas veces cuando el niño va a la escuela te dicen tienes que defenderte, tienes que golpear, Ah. tienes que ver, pero más allá de eso está el tacto o la empatía de decir, bueno, cuando esto pase, comunícate conmigo que nosotros vamos a resolver como padre. Situaciones como esas, el niño no va a tener la capacidad de resolverla, sino como lo dicen acá, que él va a responder por instinto. Claro, y también hay que ver qué le dicen en la casa. Defiéndete, no me estés diciendo a mí eso. Ey, yo he visto, Tuyo. tú nunca has cargado a un niño Ajá. y que te ha hecho así. Sí. Sí. Es instinto entonces. No es que lo está viendo a alguien que lo amenaza Pero ahí es para donde empieza pegarle. la corrección, Muchas ¿no? veces allí revisamos la capacidad del niño de defenderse, porque puede que sea un niño que constantemente es golpeado en casa, que constantemente recibe gritos. Entonces el niño, como un modelo de defensa de autoridad para él, para poder cubrirse, genera ese tipo de acción o golpe. Mira, Wow. hablando de cuidarle la mente a nuestros niños, de protegerlos lo más que se pueda, obviamente tampoco teniéndolos en una burbuja, ¿no? Así Todo adecuado a su edad, todo a su debido tiempo. ¿Qué temas no se deben hablar? O sea, no estoy hablando de pelea ni de discusión. Simplemente, ¿qué temas no se pueden hablar en frente de un niño o donde un niño esté cercano? Importante, temas de carencia. No puede existir un tema de carencia dentro de las conversaciones en donde esté incluida Carencia un niño. económica, carencia De amor, de amor. carencia de... Todo lo que hablemos de carencia, insuficiencia, defectos que tenga el hogar, el niño no tiene la capacidad para defenderlo, entonces es importante que cualquier conversación en donde implique un tipo de carencia dentro del hogar, no tomarla. Punto número 2, siempre cuando vamos a dirigirnos ante un niño o estamos en un contexto donde él se encuentra, no hablar en suposiciones. Yo supondría, yo diría, tenemos que darle una acción al niño, tenemos que decirle qué debe hacer, qué es lo correcto y importantísimo que no exista una diferenciación en la autoridad. Tocarles, cuando tengamos que tocar temas específicos en el niño, hablarles con claridad, autoridad, pero no con gritos. Una autoridad tranquila, serena, que cuando el niño te ve a ti, sepa, bajo una comunicación no verbal, que tú le estás dando una instrucción. Crianza respetuosa, disciplina positiva. Así Sí se es. puede, claro que sí. Muchísimas gracias, Yamiret Yepes. Tu red Muchísimas social. gracias. Bienvenida, gracias por estar con Tu nosotros. red social. Mi red social es Yami Yepes por Instagram y si necesitan una consulta online, pueden contactarme a través del www.yamiyepes.online. Oye, qué chévere. Bueno, muchísimas gracias.